a empezar. El día de hoy les voy a hablar les voy a dar algunas recomendaciones que pueden mejorar la comunicación en casa, pero ahora viéndolo desde una perspectiva como padre. Siempre les doy información acerca de información sí que ayuda a la familia, pero también información que finalmente llega a los hijos, pero todo está enfocado a los hijos. Claro, los padres somos quienes llevamos a cabo este trabajo. El día de hoy, mi meta, mi objetivo es que esta información llegue a los padres y que los padres lo trabajen de manera muy personal, trabajar la empatía para lograr alguna conexión, mucha conexión con los hijos y que se logre armonía en casa. Así que bueno, vamos a empezar. Yo soy Mónica Ruiz, soy psicoterapeuta infantil, trabajo la terapia de juego. La terapia de juego, con esta los niños manifiestan sus conflictos y con la terapia de juego también podemos hacer modificaciones en la conducta. Trabajo la consulta privada, ahora dadas las circunstancias también trabajamos terapia de juego online. Soy mamá de 2, de Renata de 8 años y José de 3. Y tengo una especialidad en estimulación temprana, otra en tanatología pediátrica y actualmente cursando crianza en los hijos. Así que, pues bueno, les agradezco mucho a las personas que ya están conectadas, como siempre, como cada jueves a las 5 de la tarde, con muchísima información para los padres. Así que bueno, yo les decía que el día de hoy mi objetivo son los padres para que lleven información a casa y empecemos a trabajarla de una manera adecuada. Y ahora quizá me voy a ir al final antes de empezar este video, porque la intención es que haya una comunicación en los padres, es para que fluya, que se construyan puentes de comunicación entre padre e hijos. Muchas veces los adultos nos enfocamos en nuestras necesidades y queremos sacar información a nuestros hijos, queremos que ellos nos compartan cómo se sienten, cómo va su día, sobre sus relaciones sociales, cómo les va en la escuela. Los que son adolescentes, es que los papás queremos información de nuestros hijos, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, el día de hoy mi intención es que los padres construyan puentes de comunicación con sus hijos de tal manera que fluya un lenguaje, una forma en cómo nos acercamos con nuestros hijos, pero que ellos nos retroalimenten de una manera que no se sientan amenazados. No quiero decir que seamos amigos de nuestros hijos, porque somos sus padres, somos autoridad para ellos, representamos de alguna manera protección, pero no deberíamos de ser padres. Los padres no deberíamos de ser amigos de nuestros hijos. Y viceversa, los hijos son nuestros hijos y los padres representamos autoridad. Entonces vamos a empezar por el consejo número 1, y aquí es que tú como padre revises qué tanta disposición tienes tú como padre y qué tanta disposición tienen tus hijos. Insisto otra vez, muchas veces queremos obligar la información y en lugar de armar una conversación, soltamos preguntas. Y es como bombardear con tantas preguntas. Entonces el hijo se siente inseguro y no nos quiere retroalimentar. Siempre les digo a los papás en consulta, cuando tú platicas con tu mejor amiga o estás en el café con tus compañeras de trabajo o los papás que están en un fin de semana con algunos conocidos, etcétera, no con ellos hacemos preguntas como muy directas. Queremos sacar información tampoco muy directa. Vamos despacio con un tono agradable. Vamos de buen humor, sonriendo, y incluso ambientamos el lugar, galletitas, café, a lo mejor alguna música de fondo agradable, los niños de aquel lado jugando, mientras los adultos aquí conversamos de una manera muy tranquila. Entonces, ¿por qué queremos hacerlo de una manera muy distinta con los niños? El niño, por supuesto, que no se va a sentir confiado, y ante tantas preguntas que a veces ya no son preguntas, sino es un cuestionamiento, el niño se rehúsa a contestar, porque no hay este puente de comunicación de manera fluida y de manera armoniosa, que el niño deposite la confianza en el adulto para poder aportar con información. Además, recordemos que si los niños son muy pequeños, para ellos realmente no es una conversación, sino que son como palabras o frases que los niños traen a colación con algún recuerdo, y entonces es que nos comparten y ya nosotros lo tomamos como información, porque a veces me pasa con mi hija que después de meses tiene como que alguna aparición en la memoria y me lo comparte, pero resulta que eso pasó hace muchos meses. Entonces, aquí lo que queremos es lograr confianza en nuestros hijos para que ellos se puedan comunicar con nosotros. Por eso es que aquí el número 1, yo les decía, la importancia es que revisar qué tanto nosotros como adultos tenemos la disponibilidad para hablar con nuestros hijos. Y con disponibilidad me refiero de manera genuina,
con este tiempo de calidad que ya en otros videos tanto les he insistido. El tiempo de calidad es el tiempo que tú prestas a tus hijos, que tú das, que tú compartes y que disfrutas también como adulto para tener una cercanía y una conexión profunda con nuestros hijos. Es cierto, los profesionales nos dicen que deberíamos de tener alrededor de 60 minutos de tiempo de calidad con cada uno de nuestros hijos. Hay familias que tienen 4, 5, 6 hijos y que es imposible compartir este tiempo. Pero también lo podemos dosificar por 5 minutos, quizá alguna actividad de 10 minutos, un juego de mesa. Incluso el juego de mesa podemos compartirlo con todos los hijos. Se considera tiempo de calidad el hacer la tarea, si lavamos juntos los trastes, si salimos a regar las plantas juntos, si papá lava el carro y los niños ayudan. Este es tiempo de calidad porque realmente nos estamos conectando con nuestros hijos. Entonces, aquí la importancia es que tanto como adultos tenemos esta disposición para poder hablar con nuestros hijos, para poder entablar una conversación. Ya una vez que yo como adulto estoy buscando el momento para tener alguna conversación, y aquí es que muchas veces se da el tiempo, yo como adulto puedo tener este tiempo, y otras veces quizá la rutina en familia, la dinámica no se presta, pero yo como adulto siempre debo de tener precisamente estos pequeños momentos de tiempo de calidad para poder soltar el gancho y poder hacer conexión con nuestros hijos. Por ejemplo, el tiempo de comer en el que todos nos sentamos a la mesa, eso es tiempo de calidad, y eso es un tiempo en el que todos tenemos disposición de poder compartir y conectarnos. Entonces, si vamos a empezar esto de la comunicación, es importante que yo como adulto siempre tenga momentos de disposición, tiempo para poder conectarme con mi hijo y también para poder conversar. El tiempo de calidad es otra cosa y la conversación es otro punto. Entonces aquí otra vez, paso número 1 o recomendación número 1 es: yo como adulto necesito tener este tiempo, necesito prepararme sí emocionalmente y también preparar algún espacio, y si no lo tengo, buscarlo, mi disposición como adulto para conectarme con mis hijos. Ya que yo logré conectar mi tiempo y mi intención de poder acercarme con el niño o con mi hijo adolescente, o ya si mi hijo está como adulto, porque también esto aplica para niños y adultos, ahora reviso con mi hijo cuál es el tiempo que él tiene disponible para yo acercarme. Es cuando yo les comentaba, el tiempo de comer es el tiempo de que podemos coincidir, el tiempo de ir a dormir o cuando acompañamos a los pequeños es un tiempo en el que podemos coincidir. Ahora, dentro de esto de la comunicación, que yo como adulto me estoy iniciando y estoy dando esta disposición para empezar la comunicación, yo como adulto tengo que iniciar la conversación. No puedo esperar a que un niño pequeño inicie la conversación, porque quizás sí la va a iniciar, pero la va a iniciar desde sus necesidades, quizá con un juego, haciéndonos alguna pregunta de interés, que sería muy buena oportunidad. Pero aquí es la disposición que yo tengo como adulto y también yo empezar la conversación no directo en el tema, sino con alguna situación, como tanto en los adultos que yo veo que ¿me puedes dar tu hora? O por ejemplo ahorita en el clima aquí en Tijuana está muy caliente, entonces ¡ay, qué calor está haciendo!, ¿verdad? ¡Ay, sí, venía muy acalorada en el camino! Entonces eso es como para un rompehielos que le llaman los adultos, para poder relajar la situación y entonces podernos acercar con nuestros hijos. Es importante que nosotros tengamos esta disposición, que busquemos momentos en que nuestro hijo también tiene la disposición y nosotros iniciar la conversación. Ahora, es importante, una vez que ya hemos logrado hacer un poco de conversación con nuestros hijos, es muy, muy importante que como adultos, yo no diría que intentemos, podríamos empezar intentando pequeños periodos en el transcurso de una semana, poder mantener horarios y tiempos pequeños para poder conectarnos con nuestros hijos. Insisto, una manera de comunicación. Ahora, regresando al inicio, comunicación no necesariamente tendría que ser verbal. Puede ser desde señas, algún gesto. Siempre les digo a los papás, cuando a veces a los adultos les cuesta mucho trabajo conectar con los niños, y cuesta mucho en mi experiencia en consulta, es que cuando ya los niños están en la etapa de la pubertad o de la adolescencia, a veces ya es muy difícil. Y muchos de los padres y familias llegan conmigo precisamente porque tienen alguna situación, y cuando reviso su razón de consulta, el origen está en la comunicación. Los puentes están cortados, están limitados, ya no hay conexión en estos adultos con sus hijos. Entonces le digo a los papás: papá, invéntate
un saludo, invéntate algún gesto, invéntate algún baile, invéntate algún guiño, invéntate algo que te conecte con tus hijos. Y es muy similar a estos gestos que como mamá de repente con la mirada, ya saben los hijos qué es lo que necesitamos. O de repente escuchamos al niño y volteamos y con la mirada el niño de repente para. Esto es comunicación. Entonces, nuestros ademanes, el tono de voz, cómo nos comportamos, etcétera, es una manera de comunicación. No necesariamente tiene que ser verbal. Ojalá, de verdad, que la intención fuera verbal para poder decir lo que sentimos y poder escuchar de la otra persona. No siempre se puede dar. Pero para empezar podemos hacerlo quizá con un saludo, un hola, empezar por poquito a entablar conversación si es que a veces no vemos a nuestros hijos, porque esa es otra. Me ha tocado en consulta adultos que casi no ven a sus hijos porque los niños tienen tantas actividades escolares y extracurriculares, que a veces el papá también en su rutina de trabajo, a veces ya no hay conexión entre papá e hijo por esta dinámica que están ausentes uno del otro. Entonces cuando se sientan en consulta a veces es muy difícil y logramos hacerlo mediante el juego. En casa tú puedes hacerlo también con ya no con terapia, pero sí con un juego de mesa. Yo les decía, con cosquillas, lavamos los trastes juntos, salimos a lavar el carro, regamos las plantas. Ahora que aquí en Tijuana está haciendo verano, salimos al parque a jugar con pelota, al patio, etcétera. Alguna actividad, papá. Entonces, incluso yo siempre les digo a los papás, la terapia de juego que hacen en consulta es tiempo de calidad. Y se hace una vez a la semana. Entonces, por ejemplo, si el día de hoy a las 5 de la tarde, papá, vienes a consulta, ¿por qué no te programas que el día de hoy sea a las 5 de la tarde? El día de mañana también puedes hacer a las 5 de la tarde, que esto se haga habitual, para que los niños puedan sentir, porque también lo ven en consulta. Hay papás que no tienen tanto vínculo con sus hijos y cuando llegan a consulta el niño no se quiere ir porque sabe que una vez que cruce la puerta, esta comunicación y este intento de vínculo se corta. Entonces no tendríamos que esperar hasta la siguiente semana para poder hacer canales de comunicación y tampoco poder hacer apego, sino lo podemos trabajar en el tiempo presente. Entonces la intención es que tú puedas tener en la semana tiempo para poder comunicarte con tus hijos y dar tiempo de calidad. Es importante que programes actividades. Yo te decía, los juegos de mesa es solamente un ejemplo, lavar los trastes es solo un ejemplo. Ahorita pueden hacer muchos trabajos en casa, estos de tender camas, barrer, etcétera, y se pueden dividir las actividades o hacerlas en equipo. Además están delegando, los niños tienen mayor autonomía, etcétera, y por supuesto hacemos el vínculo y empezamos a trabajar la comunicación. Ahora, es importante también que una vez que hemos hecho tiempo para poder acercarnos a nuestros hijos, es importante que no solo hagamos el tiempo, sino que hacer que ellos estén interesados en estas actividades y que estén interesados en retroalimentar, en hacer un círculo de esta comunicación, porque no es suficiente con que yo tenga la intención y quiera verbalizar si el niño me va a poner límites y quizá quiera cooperar conmigo en las actividades de casa, pero quizá el niño no quiera retroalimentación. Y probablemente si tú en casa no han tenido este apego por el tiempo, que quizá estén distanciados o ausentes uno del otro, quizá empezar a trabajar esta dinámica de retroalimentación, de comunicación y de actividades sería muy bueno. Ya como te compartí, es importante que nosotros como adultos estemos intentando hacer el inicio de la conversación. Entonces, el número 2, en cuanto a recomendación para la comunicación, es que nosotros debemos estar dispuestos. Ya te decía, el número 1 es iniciar la conversación, nosotros empezar. El número 2 es que nuestro hijo debe de saber que como tenemos la disposición para compartir, para hablar, también la tenemos para escuchar. Yo te decía esto, que es un ciclo de comunicación. Quien emite y quien recibe el mensaje. Entonces, así como yo quiero hablar y compartir con mi hijo, también soy responsable y tengo la disposición de que mi hijo me escuche. Que me escuche, pero que yo también lo pueda escuchar a él. El niño debe de saber que la comunicación es fluida y para esto es que si yo quiero hablar como adulto, el niño debe de aprender sí a escucharme, pero yo también como adulto aprendo también a escuchar a mi hijo. Ahora, es importante también que si vamos a estar trabajando esto de escuchar, si el niño se acerca con nosotros a compartirnos lo que sea, nosotros como adultos paremos lo que estamos haciendo para poder escuchar
con los oídos, pero también con los ojos, escuchar a nuestros hijos. Y cuando me refiero a los ojos es que nuestro hijo no puede estar hablando a nuestra espalda y nosotros no podamos ni siquiera voltear a un lado para mirarlo a los ojos. Tanto les he hablado de la comunicación activa, que es precisamente esta donde nos bajamos a la altura del niño y entablamos un contacto visual a la altura del niño. Entonces es importante que así como queremos hablar con ellos, es importante escuchar a nuestros hijos para retroalimentar. Yo te decía, estos puentes de comunicación. Entonces, para lo que estás haciendo, para que voltees a escucharlo. Incluso si también, más adelante cuando ya hayas conectado con tu hijo, tú también le puedes decir, ven, te estoy escuchando, y tanto que tú le respondes para que tu hijo sepa que también lo estás escuchando, pero por periodos voltea a mirarlo a los ojos cuando le hagas preguntas o le des una respuesta. Pero para empezar, sí es importante que pares lo que estás haciendo para que puedas compartir con él este contacto visual y él te pueda fluir la información. Ahora, es importante también que lo que el niño te está compartiendo, tu hijo adolescente, que tú, ya que paraste lo que estás haciendo y volteas a mirarlo, que pongas de verdad interés genuino en lo que te está diciendo. Puedes también responder con algunas preguntas, pero con preguntas que no invadan su privacidad, preguntas también que él no se sienta amenazado, regañado, que se sienta torpe, que sienta que la próxima vez mejor se va a quedar callado. Escúchalo. Muchas veces los niños que son muy pequeños, de 3, 4 años, a veces esta insistencia de mira papá cómo lo estoy haciendo, mira papá cómo lo estoy haciendo, y entonces los papás volteamos una y otra vez y es cansado voltear 10, 20 veces. Ahí tu hijo lo único que te está diciendo es papá, reafírmame cuánto me amas y dime qué bien estoy haciendo. Y esto es otra forma de comunicación, es lo que él inconscientemente está pidiendo de ti. Y tú inconscientemente cada vez que tú volteas lo estás aceptando y le estás diciendo que lo amas, porque en ese momento otra vez paras lo que estás haciendo para voltear a ver a tu hijo. Entonces es importante que tú tengas un interés genuino en escucharlo y que escuches de manera genuina todo lo que está diciéndote sin poder juzgarlo. Ahora, es importante también que aunque el adolescente o el niño te diga te da alguna información, te comparta algo que no es agradable para ti, que no es algo que tú quieras escuchar, le permitas terminar. ¿Cuántas veces nos ha pasado que si el niño rompió algo o algo sucedió en la escuela, quizá no tuvo un buen comportamiento o no tuvo un buen día, algo sucedió, el niño te lo quiere compartir y antes de que termine de decirlo, resulta que terminamos regañándolo y ya no dejamos que el niño termine la oración porque ya pegamos de gritos y no le permitimos al niño terminar. Entonces es importante que aunque a ti no te agrade lo que tu hijo te está diciendo, permítele terminar. Escúchalo hasta el final. No sabemos por lo que el niño está sucediendo y no sabemos si la información que de verdad te va a dar es información muy valiosa de alguna situación que tú no dabas importancia y que de verdad quizá algo grave está sucediendo. Y quizá el niño ante esta ausencia, porque muchas veces estamos presentes físicamente, pero emocionalmente no estamos conectados con nuestros hijos. Entonces, quizá tú logres conectarte con tu hijo emocional, verbalmente, haciendo conexión, etcétera. Y esta es una oportunidad que tu hijo te da para compartirte algo, porque los niños son tan increíbles que cuando ellos logran confianza con un adulto, cuando les empiezan a compartir cómo es su cuarto, qué color le gusta, alguna situación que le está sucediendo emocional, para mí como adulto en consulta, que un niño me comparta de su vida personal situaciones, es increíble. Mi trabajo como profesional es sí vincularme con los niños de una manera saludable, para lograr confianza y lograr que el proceso camine de tal manera que se puedan obtener resultados. Si yo no logro vincularme como adulto con el niño, difícilmente va a haber resultados y el proceso puede ser positivo. Entonces, de la misma manera es que yo te invito a ti que como adulto escuches al niño, lo escuches de verdad, de manera genuina, interesado, que le permitas terminar sus oraciones sin juicios y sin críticas. Ahora, es importante también que nos retroalimentemos todos. Tú puedes darle una indicación a tu hijo y decirle qué fue lo que te pedí, qué fue lo que te acabo de decir, para que el niño te lo repita y saber que el niño está en el mismo canal, que te entendió. Pero de la misma manera es importante que ahora tú repitas otra vez en tu entendido qué fue lo que entendiste del mensaje que el niño te quiso dar. Porque puede ser que tal vez su lenguaje
o no encontró las palabras correctas, porque los niños, recordemos que están en pleno aprendizaje y no tienen el vocabulario que nosotros ya tenemos. Entonces el niño te quiere decir algo y quizá por su limitado lenguaje o sus limitadas, la forma en la que estructura sus oraciones, no te puede dar un mensaje claro. Entonces quizá estamos confundidos y entendimos otra cosa. Es importante que tú repitas el mensaje que entendiste para saber que están en el mismo canal. Debes hacerlo y debes hacerlo con mucho respeto. Cuida tu tono de voz. Yo te decía, cuida a veces las palabras, a veces los niños en el tono de burlas que ellos lo entienden. Incluso me ha tocado que a veces los niños, la manera en la cómo movemos los ojos o respondemos con algún gesto, el niño lo entiende como, claro, soy torpe, debí haberme quedado callado. No, ya mejor no te digo nada. ¿Okay? Entonces es importante que revisemos nuestros gestos, nuestro tono de voz y la forma en que retroalimentamos a nuestros hijos. Ahora, el número 3, es súper importante que busquemos maneras para que nuestros hijos nos escuchen. Si bien te decía, búscate momentos de tiempo de calidad para que logres conectar con tus hijos, porque dado algún momento, tú puedes hacer un juego de mesa quizá en el patio y puedes sacar una jarra de limonada y puedes sacar alguna pelota y jugar a lo mejor a correr, etcétera. Pero a veces el niño quizá no logres la confianza y no te puede compartir. Entonces, habrás ganado tiempo de calidad, pero no necesariamente significa que habrás ganado su confianza para que el niño te pueda compartir. Entonces es importante que busques maneras para que tu hijo te escuche. Yo les he compartido todo el tiempo en los videos que la rutina para ir a dormir, el ritual para ir a dormir es súper importante. Para mí, en cuanto a estructura y dinámica en casa, si queremos hacer horarios, la rutina de ir a dormir es lo más importante. Preocúpate porque tu hijo se vaya a dormir a una hora determinada, que cumpla con su baño, que se ponga su pijama, que cene, que se lave sus dientes, etc. Y puedes acompañarlo a ir a dormir haciendo que se vaya descansado, tranquilo, sin peleas, que puedan resolver alguna situación que hubo en el día y que se vaya a dormir sin culpas. Y es el momento indicado desde mi punto profesional y también como mamá, porque yo procuro hacerlo con mis 2 hijos, este momento para ir a dormir donde yo le acompaño y nos retroalimentamos de todo lo que pasó en el día. Nos ponemos al tanto y si hay un momento donde yo me tengo que disculpar, este es el momento para quitarle al niño culpas. Entonces, si buscamos formas de que nuestros hijos nos escuchen, la hora de ir a dormir es una y es excelente para quitar estas cargas y que el niño se vaya a dormir tranquilo y que tu papá, como papá, también te vayas a dormir tranquilo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que en el día no tuvimos un buen día y que a veces reaccionamos de una manera muy explosiva con nuestros hijos? Y quizá ya les gritamos o a lo mejor ya les dimos un golpe, no es lo correcto ni siquiera. Pero después viene esta culpa y muchos papás me dicen, lo veo dormir y lo veo tan angelical y a veces pienso, ¿cómo es posible que yo como adulto no haya trabajado esta contención yo como adulto? Y llegamos a estos extremos y es precisamente esto, porque no tenemos los canales de comunicación y no buscamos estos momentos para conectarnos con nuestros hijos. Entonces es muy importante que estemos atentos a las necesidades de nuestros niños, pero que busquemos momentos donde nuestros hijos nos escuchen. Ahora, dentro de este punto, es importante también, insisto otra vez, ya que logramos que nuestros hijos nos escuchen y que logremos hacer una conversación con ellos, yo te decía, es importante que los escuches, que les permitas que les permitas que terminen todas sus oraciones y que te den el mensaje completo. Ahora, es importante también que tú les escuches sin críticas. Es importante que como adultos también suavicemos nuestros gestos, como ya te lo mencionaba. A veces un ceño fruncido, un ojo más grande que otro, la boca cómo la movemos, las manos cómo las modulamos, esta parte gesticular de la cara, o a veces nos damos la espalda, ya no estamos reaccionando quizá de una buena manera. Incluso mucho les he dicho yo a los papás cuando a veces los niños tienen alguna situación delicada, que a veces los niños comparten la información, siempre le digo, mamá, guarda compostura. Yo sé que quizá lo que el niño te va a compartir es muy difícil, pero necesitas
y aquí quizá me atrevo a decir un poco, quizá como padres necesitaríamos actuar ante una situación muy difícil, que el niño nos quiera compartir. ¿Por qué? Porque muchas veces explotamos en alguna situación y a veces el niño ni siquiera tiene la culpa o él no es el responsable de la situación, pero como adultos no podemos con la noticia y entonces esto es más grande que nosotros y nos desbordamos en emociones y no dejamos que el niño termine y entonces ya me siento muy, muy mal y empiezo a gritar. Entonces es importante que los adultos guardemos compostura, que permitamos al niño terminar. Respira, papá. No siempre debes de tener la respuesta para todo. Si no la tienes, incluso es la oportunidad para decirle a tu hijo, no tengo ahorita una respuesta, pero si tú me das unos minutos, quizá cuando llegue a la casa o quizá en la noche, te puedo dar una respuesta. Entonces, es importante que guardemos compostura, que respires. Si necesitas un momento para ir a pensar estos segundos que de repente te viene la información, porque hay momentos también donde te queda como la mente en blanco para poder dar una respuesta. Respira para que se oxigene, sí, el cerebro, pero también para que te llegue un poco de información y entonces puedas abordar lo que está sucediendo en el momento. Es importante también que los niños expresen su opinión de esto que nos estamos retroalimentando, pero que tú les permitas a ellos expresarse como tal. Recordemos que los niños nos imitan. La forma en la que yo me comporto, en cómo hablo, las palabras que uso, los niños la van a imitar. Entonces, muchas veces nosotros actuamos de ciertas formas que quizá no es lo más saludable para la convivencia social, pero que los niños la imitan. Entonces, cuando yo veo que en el niño no es un buen comportamiento, lo regaño a él y yo como adulto sigo repitiendo y es aquí donde hay una dinámica un tanto difícil con el niño porque a veces el papá quiere quitarle a fuerza o de golpe este comportamiento, pero los adultos nos cuesta trabajo quitarlo nosotros para que el niño entonces nos imite y se pueda modular este comportamiento. Entonces es importante que escuches a tu hijo expresarse como lo haga. Lo que queremos ahorita es que él pueda verbalizar, que fluyan sus palabras, que logre conectarse contigo, que logre comunicación entre tú y tu hijo para que haya una comunicación fluida. Ya más adelante, una vez lograda la confianza, puedes trabajar en la modulación de las palabras o en la forma en la que tu hijo se conduce. Ahorita lo importante es que le permitas a tu hijo expresarse como él pueda hacerlo. Ahora, es importante también que como adultos nos pongamos en una situación de mucha empatía y que evitemos discusiones para ver quién tiene la razón. A los adultos a veces solemos complicar las cosas porque en lo profesional veo que los adultos abusamos de nuestra autoridad como padres y a veces nosotros somos quienes terminamos la conversación porque ya no nos gusta lo que estamos escuchando y terminamos abruptamente. ¿Por qué? Porque somos la autoridad, porque somos los padres y porque decidimos ya, se terminó y ya no te quiero escuchar y entonces retírate. Entonces deberíamos de modular otra vez. Yo te decía, tranquilo papá, respira, recuerda que estás logrando comunicación con tu hijo, lo más importante es que estés logrando confianza y conectarte con tu hijo. Entonces lo indicado sería que le permitas expresarse y que no entres en debate de a ver quién tiene la razón o quién tiene la culpa. Aquí lo importante es que puedas escuchar a tu hijo. Y la intención cuando tu hijo te comparte alguna situación, si es para que lo escuches y si es para que le ayudes a resolver una situación. ¿Por qué? Porque eres el padre y porque este es nuestro rol. Los niños son niños y los adultos somos los adultos responsables que cuidamos y protegemos a nuestros hijos y les ayudamos a resolver muchas de las situaciones. Y con ayudar a resolver me refiero a que le puedes dar opciones de cómo tu hijo puede resolver mucho de su día a día. Entonces, si nosotros actuamos de una manera muy explosiva y les limitamos el verbalizar y el poder expresarse, y más si les hacemos sentir culpa de lo que ellos están haciendo, porque quizá a lo mejor tuvieron una situación con algún amigo y no necesariamente tu hijo puede tener la culpa, pero a lo mejor nosotros como adultos ya estamos muy habituados a, claro, tú tienes la culpa, claro, pues es que tú empezaste, claro, es que si no hubieras dicho o hecho aquello, las cosas no estuvieran, no, pues es que aquí ¿quién es el único responsable? Pues tú. ¿Qué pasa entonces del hijo? Pues mejor no digo nada. Y esto es un aprendizaje que se tiene muy claro desde que los niños están muy pequeños. Ahora imaginen un adolescente que ya habituado a esta dinámica, es muy difícil que te comparta.
nunca es tarde para poder empezar el trabajo de la comunicación. Así que es importante también, una vez que ya hemos logrado esta comunicación con nuestros hijos, es importante también concentrarnos y darle importancia y sí validar las emociones de tu hijo. Porque no basta y no es suficiente con que tu hijo te comparta lo que está sucediendo. Es importante que tú te concentres en cómo se siente, cómo lo miras, cómo te verbaliza, el tono que usa, si lo ves con miedo, si lo ves con culpa, si quiere llorar, que le puedas escuchar para que él se sienta mucho más tranquilo. Muchas veces, y nos pasa entre adultos, a veces cuando otro adulto está pasando por una situación, a veces no podemos hacer los adultos mucho o nada por la otra persona, pero a veces con escucharlo o un abrazo es suficiente. Entonces es importante que nos concentremos en el asunto emocional de nuestros hijos para que ellos logren conectarse con nosotros y se sientan también muy validados. Ahora, es importante también recordar, por ejemplo, que nuestros hijos, ¿qué es lo que ellos necesitan durante esta conversación? ¿Cuál es el objetivo de esta conversación? ¿Qué es o por qué te lo están compartiendo? Yo te decía, nuestro interés es que logremos generar generar confianza, lograr hacer algún puente de comunicación, hacer tiempo de calidad y mantener esta conexión con nuestros hijos. Pero ya una vez entablados esta conversación, busca el objetivo de por qué tu hijo te está compartiendo esto. Y yo te decía en otro punto, retroalimenta. ¿Cómo puedes retroalimentar? Pregunta y aclara otra vez. ¿Esto fue lo que entendí? ¿O esto fue lo que dijiste? Para saber qué es lo que necesita. Incluso ya una vez llegados en este punto de confianza y de que hemos entablado la comunicación, tú le puedes preguntar a tu hijo qué es lo que necesitas, cómo te puedo ayudar o cuál es la intención de tu conversación, qué puedo hacer por ti. Y tu hijo te lo va a decir. A veces los hijos no tienen idea de cómo lo pueden resolver, simplemente te lo quieren compartir. A veces nos pasa también a nosotros como adultos que nos pasa alguna situación y estamos tan emocionalmente al tope que no sabemos resolver. Y hay muchas situaciones que son muy obvias, pero estamos tan emocionalmente, esta situación ya nos llegamos como al punto máximo que no nos damos el permiso de pensar. Y hay muchas soluciones. A veces pasa esto mismo con nuestro hijo. Nuestro hijo quizá tiene miedo, quizá tiene culpa, quizá está muy estresado, muy nervioso, que no encuentra soluciones. Y lo que quiere es que tú como adulto le puedas ayudar. Entonces es importante que te pongas busques cuál es la necesidad de tu hijo al comunicarse, que puedas estructurar en ese momento. Yo te decía algunas recomendaciones para tu hijo, algunas opciones de guía para que él pueda resolver. Si tú no puedes resolver en ese momento, abiertamente le puedes decir a tu hijo, dame algún tiempo para poderte ayudar, pero que no dejes este punto abandonado. Necesitas darle tiempo. Ahora, si no puedes resolverle en ese momento, le puedes decir, ¿sabes qué? Dame una hora, o te resuelvo después de la comida, o ¿te parece si lo platicamos en la noche antes de dormir? Y que llegado ese momento, por favor, abórdalo otra vez, no lo olvides. Si lo olvidas, todo lo que has trabajado es como si se fuera perdiendo otra vez. Y muchas veces se pierde de golpe, porque el niño siente tu poco interés. Y quizá hay otras situaciones, yo no me atrevo a decir que más importantes que tu hijo, pero es cómo nosotros los adultos le damos más importancia a los asuntos de nuestros hijos. A veces yo te decía que los niños pequeños, a veces ellos lloran porque no encuentran su juguete favorito, o lloran porque la canica rodó y se metió abajo del sillón, y a veces tú en tu necesidad de prisa le das otra canica y tu hijo sale llorando porque no era la canica que él tenía. Entonces detente unos minutos para que bajes otra vez a su altura y busques la canica y se la des, porque ahí sí te vas a ahorrar muchísimas situaciones durante el día. Qué diferente es que te lo puedas llevar, pues yo me atrevo a decir a veces arrastrando, porque vas apurado y te llevas al niño y lo callas y quizá le das una nalgada o le das otro juguete y el niño no es lo que él necesita. Entonces, a veces en esas situaciones los adultos pensamos que lo que el niño necesita no es importante porque está muy pequeño, pero en su mundo eso es importante y necesitamos enseñarle a los niños la importancia de ser escuchados. Papá, si tú no tienes el tiempo, no tienes la intención de escuchar a tu hijo y por supuesto ayudarle a resolver sus situaciones, tu hijo va a buscar esta confianza en otro lugar.
Afortunado tu hijo si encuentra otro adulto responsable que le oriente, pero y si no, es muy probable que tu hijo busque esta información, esta confianza, estos puentes de comunicación, a veces con niños de su edad, adolescentes de su edad, y por supuesto que esta información va a ser muy limitada, entonces quizás sucedan situaciones que puedan ser irreparables. Entonces la importancia aquí es que busques el objetivo de cuál es la intención de su conversación, del mensaje que te quiere dar. Por favor, busca opciones para poderle ayudar sin resolver. Escúchalos, por favor. Ayúdales a poder, yo te decía, buscar opciones para poder resolver. Ahora, es importante también considerar que los niños aprenden por imitación. Entonces, aquí es que ellos responden ante las situaciones de acuerdo a cómo lo han visto en casa, que los adultos lo respondemos. Si respondemos gritando, si respondemos evadiendo, si respondemos con miedo, si respondemos con culpa, o mejor no resuelvo. Entonces, aquí es que si no resolvemos, imaginen todo esto, lo que se va a ir acumulando y que en algún momento pues nuestro cuerpo emocional, cuerpo físico también va a terminar buscando alguna solución. Entonces, es importante que los niños nos imitan, que nosotros busquemos maneras de poder resolver para que nuestros niños nos imiten y que ante una situación que es muy grave, que es muy delicada, y me atrevo a decir en este punto porque a veces los niños, por ejemplo, en alguna situación de abuso, el niño no comprende muy bien lo que está sucediendo, solo sabe que se siente incómodo y que esto que sucedió no me hace sentir bien, no me siento cómodo, ya no quiero estar con algún adulto, no quiero ir a cierto lugar. Entonces, a veces cuando el padre se entera de lo que está sucediendo, para el padre es muy difícil y es cuando viene esta reacción muy grande, muy explosiva y no sabe cómo abordarlo. Entonces aquí es donde insisto, papá, yo sé que esta situación es muy difícil y que no es una noticia que tú esperabas, pero es importante que guardes compostura para que tu hijo te siga retroalimentando. Si tú no sabes cómo comportarte, si tú mismo no puedes contenerte, tu hijo ni siquiera va a terminar de decirte lo que tiene que decirte, porque va a saber que lo que está diciendo está mal. Está asustado, se va a sentir con culpa porque probablemente ya tiene la culpa. Entonces necesitamos que seas ecuánime en tu comportamiento para que tu hijo te pueda compartir, otra vez logrando conexión con tu hijo. Ahora, una vez que tú has enseñado a tu hijo esto de la comunicación y que tú también como padre lo aprendes, porque los niños es increíble cómo su naturaleza se comunican como pueden. Y tú como papá lo sabes, porque cuando tu hijo empezaba a hablar, él se comunicaba como podía. Te decía las palabras cortas o palabras a lo mejor con balbuceos, etcétera, pero se comunicaba contigo. Entonces, ahora nosotros también podemos quizá poder entender el mensaje que nos quieren dar nuestros hijos, y muchas veces nosotros queremos resolverle. Muchas veces por esto de que nosotros nos adelantamos a resolverle a nuestros hijos es que estos canales de comunicación se cortan, porque el niño ya no tiene nada que resolver porque alguien más lo hace. Si tú trabajas la comunicación, tu hijo se va a acercar contigo ante alguna situación de conflicto para él. Y la manera en la que tú le ayudes a abordarlo, tu hijo va a aprender a tomar decisiones. Y de su toma de decisiones va a aprender de las consecuencias. Entonces, muchas veces en casa queremos castigar o queremos poner consecuencias que no tienen nada que ver con la acción. Y no sabemos cómo aplicarlas y no sabemos cómo es que el niño queremos que entienda, pero no entiende. ¿Por qué? Porque no le permitimos solucionar. Y no le permitimos solucionar porque no tenemos suficiente comunicación con el niño. Entonces es importante que le des permiso a tu hijo de tomar sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque lo escuchas. El objetivo de este video es que aprendas a escuchar a tus hijos. Que escuches con tus ojos, con tus oídos y también con tu boca, porque de tu boca salen palabras y tu cuerpo que se pueda comportar para que tu hijo te termine de retroalimentar. Ahora, quizá tu hijo no te quiere pedir ayuda ante alguna situación, quizá solamente te lo está compartiendo porque él ya ha tomado una decisión y quizá lo que quiera compartirte es solamente para que tú estés enterado. Ese ya es otro punto, y para ese punto también es importante lograr la comunicación y la confianza.
porque tu percepción y tu forma de actuar y de aceptar la toma de decisiones de tu hijo será otra cuando tú logras conectarte con él de una manera positiva. Entonces, es importante también que seamos cuidadosos cuando nos conducimos con ellos, con la intención, sí como papá, que tú aprendas a escuchar, pero que también tus hijos te retroalimenten. Yo te decía que esto de la comunicación es un circulito que da vueltas y vueltas, porque el mensaje va y viene, el mensaje va y viene, va y viene. Entonces, enseña a tu hijo que la manera en cómo tú das el mensaje, tu hijo te pueda retroalimentar. Si tú escuchas a tu hijo te va a poder escuchar. Si tú respondes a sus preguntas, pues tu hijo te va a seguir haciendo preguntas de una manera muy armoniosa, porque es un papá que puede resolver, es un niño que se equivoca y aún así papá le da una respuesta. Ahora, qué importante también es, insisto otra vez, que le permitas a tu hijo equivocarse y tomar sus propias decisiones y aún seguir amándolo. Es como cuando los niños se caen y le sale una raspadita en la rodilla y cuántas veces mamá, sana colita de rana, 2 besos y lo mandamos a que se vaya a jugar. Entonces el niño solamente viene para que mi mamá me acoja y me abrace y me diga que todo está bien, aunque al niño le siga doliendo. Entonces ponemos un curitas y a veces no es el curitas, sino es la intención, el cariño, el tiempo, la paciencia, la empatía, la conexión, lo que sana esa raspada. Entonces es importante que tú le ayudes a tu hijo, que lo alientes, que lo animes, que lo motives a escuchar y a sacar sus palabras de una manera en que tú lo puedas escuchar. Si papá, tú difícilmente puedes escuchar, difícilmente vas a poder compartir lo que tú quieres, el mensaje que le quieras dar a tu hijo, y difícilmente vas a lograr conexión con él. Hace mucho tiempo en consulta yo tuve un papá que estaba muy distante de su hijo porque sus actividades no les permitían estar presentes, conectados uno con otro, estaban ausentes uno del otro. Y el niño llegó cuando tenía 2 años conmigo. Entonces, cuando papá empezó a trabajar con él la sesión de juego, muy difícil para papá porque no es algo que papá estaba acostumbrado a hacer. Entonces, papá le llevaba de repente las actividades, pero eran 2 personas que completamente no hablaban para nada. En esta parte donde yo les decía, papá, invéntate algún saludo, invéntate algún baile, invéntate algo que te conecte con tu hijo. Las mamás solemos estar muy apegadas y muy vinculadas con nuestros hijos porque atendemos sus necesidades y porque eso ayuda muchísimo a la comunicación y a trabajar el vínculo con nuestros hijos. Pero a los padres algunas veces les cuesta más porque como ellos son quienes salen a trabajar, y no digo que mamá no lo haga, papá a veces se está un tanto distante de la familia. Entonces a veces a papá le cuesta un tanto entablar esta comunicación con los hijos. Entonces yo le decía, papá, invéntate algún saludo, papá, que hagas con tu hijo de tal manera que cuando tu hijo vea ese ademán, ese saludo, el gesto que tú hayas decidido, se digan palabras, se digan mensajes sin tener que abrir la boca. Entonces a papá ideamos esta parte donde papá decía que cuando él llegaba tarde del trabajo y que encontraba a su hijo dormido, papá le ponía la chamarra a su hijo sobre sus hombros. Y al siguiente día papá pues tendría que irse temprano a trabajar y entonces el niño se quedaba durmiendo. Entonces para el niño imaginen la emoción de saber que su papá venía y le ponía la chamarra en sus hombros. Eso era para él, me vino a saludar, me dio un beso y de hecho papá se lo hacía saber. En consulta lo trabajaban. Cuando yo llego del trabajo, tú estás dormido, pero quiero saber que estás bien. Entonces voy, te pongo mi chamarra, te doy las buenas noches, te digo cuánto te amo, aunque yo sé que no me puedas escuchar, pero yo aquí estoy presente para ti. Y solía decirlo papá algunas veces en consulta. Entonces, pero papá lo retroalimentaba en casa, dejándole la chamarra todo el tiempo. Con los días el canal de comunicación se abrió y entonces ahora cuando viajaban juntos a que papá lo acompañaba a hacer estos tours del niño de sus actividades extracurriculares, había comunicación en ellos, ya platicaban acerca de las actividades que el niño iba a hacer, de cómo le había pasado, cómo le había ido, incluso ellos me acuerdo que batallaban mucho porque el niño estaba en natación y se les olvidaba siempre un vaso de agua, que el niño tenía que mantenerse hidratado, entonces a veces mamá era quien no se ponía muy cómoda porque siempre tengo que estarle recordando del vaso. Entonces cuando lograron entablar comunicación, esto del vaso se volvió mucho más relajado. Entonces papá era quien le recordaba del vaso y el niño agradecía y se llevaban el vaso. Entonces los canales de comunicación se abrieron y terminamos finalmente el proceso
donde papá logró vincularse a su hijo de una manera muy armoniosa. Papá siempre retroalimentaba a su hijo, lo escuchaba, ambos escuchaban y se permitían hablar uno con el otro y escuchar. Pero aquí es de qué tan genuino nosotros como adultos lo estamos haciendo. Y aquí agregaría yo al final del día de hoy que como adultos paremos mucho a este ritmo tan aprisa que llevamos. Es bien cierto que la dinámica a veces nos obliga a ir a pasos muy estresantes, rápidos, y que no podemos detenernos, pero ¿qué es lo que queremos para nuestros hijos? Y a veces este ritmo pasa tan rápido que vemos a nuestros hijos crecer y ya no hay un momento donde ya, aunque queramos parar, quizá ya sea tarde, porque ya hemos dado nuestros hijos nos han imitado tanto que este canal de comunicación tantas veces se intentó que siempre estuvo limitado. Entonces hay un momento donde el niño también puede decir, pues no hay retroalimentación, no hay apoyo, nadie me escucha, entonces ¿para qué digo? Mejor volteo y busco en otra parte. Entonces me atrevo a decir que nunca es tarde cuando tú como padre lo intentas. No permitas que lleguemos a este punto donde ya no hay vuelta para atrás, porque nunca es tarde, puedes empezar justamente el día de hoy. Así que, bueno, podemos empezar algunas preguntas y respuestas. Yo espero que el día de hoy les haya dado como toda la información que siempre con mucho gusto y cariño saben que siempre tengo para ustedes. La intención del día de hoy es que logremos entablar comunicación con nuestros niños. Yo les comparto, yo con mamá de José, que está aprendiendo a hablar, su lenguaje aún es muy limitado y aún así lo escucho, valido sus emociones, por supuesto con mi hija de 8 que ya está en este camino de la pubertad y que a veces de repente también chocamos. Trato de respirar, sí respiro y trato de mantener también la calma, porque si yo grito, si no la escucho, si no atiendo a sus necesidades, va a haber un momento donde ya, yo te decía, en este camino de la pubertad, probablemente ya no pueda detener y empezamos a limitarnos en cuanto a comunicación. Entonces, es importante que lo hagamos porque no sabemos en qué momento nuestros hijos de verdad van a necesitarnos, nos necesitan todo el tiempo, pero a veces nos necesitan más veces que otras y es justamente donde más nos necesita, es donde más comunicación debemos de tener y donde más compostura debemos guardar para poder abordar. Así que pues bueno, vamos a empezar a responder preguntas. Dice Magali Quispe, muy buenas noches. Muy buenas noches. Magali, no sé de dónde nos veas, que ya son noches para ti. Aquí son las 15 minutos para las 6 de la tarde. Dice Livia Aldana, muchas gracias Moni por estos lives que siempre nutren como mamá, excelentes temas. No, gracias a ti Livia, es un gusto siempre apoyar con información. Carla Polichella dice, hola, primera vez que te escucho, gracias. No, gracias a ti por la confianza y me encanta cuando por primera vez vienen y se quedan, y me encanta cuando por primera vez vienen, se quedan y traen, porque ya me ha llegado a consulta de repente una mamá que es, yo no sabía de ti, otra persona te miró en algún video, me etiquetó y están ahora en consulta. Carmen dice, ¿cómo puedo entablar conversación con un adolescente? Justamente el día de hoy no es una conversación, Carmen, que esté estructurada, yo te decía, para niños de ciertas edades. Yo me atrevo a decir que la comunicación es para niños de todas las edades. Y yo, este video siempre se queda en plataforma, todos los videos, para que lo vuelvas a mirar, lo vuelvas a escuchar. Va dirigido a niños de todas las edades y me atrevo a decir mucho más en la adolescencia. Si tú tienes niños de edades, 3, 4, 5 años, estás en la perfecta etapa donde puedes trabajar la comunicación. Tienes que hacerlo desde ahorita y no llegar a los 3 años cuando son estos berrinches, porque los berrinches también es esta falta de empatía y de comunicación que los niños pues no pueden porque su vocabulario está limitado. Que puedas hacerlo desde siempre, porque a veces en la adolescencia justamente se complica un poco más, precisamente porque ya tenemos estos hábitos de no estar tan presentes uno con el otro. Entonces, ¿cómo puedes entablar una conversación con un adolescente? Busca, yo te decía, como lo empezamos el día de hoy, busca estos momentos donde tú puedes entablar, procura momentos donde ambos estén tranquilos, busca los momentos, a lo mejor ver una película, a lo mejor lo puedes invitar a tomar algún helado, pueden ir a salir a caminar juntos en un parque, etcétera, y puedes empezar con cualquier tema, empezar a platicar a lo mejor con algún chiste, algo agradable para romper el hielo, para ir bajando la tensión, y después puedes ir a abordar el tema. Busca las palabras
palabras, cómo lo vas a abordar. Recuerda que la etapa de los adolescentes es, ellos traen otras cosas en la cabeza, entonces un niño pequeño todavía puede tener mucho más disposición de poder escucharte, y me atrevo a decir que va a seguir indicaciones. A lo mejor sí te va a cuestionar, pero no como un adolescente. Un adolescente en ese momento, si no le gusta lo que escucha, en ese momento él se va a ir. Y puede ser que a lo mejor hasta tenga la posibilidad de que te veo al rato en la casa y ya por eso el resto de la tarde lo perdiste. Entonces aquí busca los momentos agradables donde tú te puedes comunicar con él. Busca momentos que sean agradables, armoniosos para los dos, y empieza suavecito. Busca las palabras adecuadas, yo te decía, tal cual, sin juicios, no lo critiques, escúchalo por favor de principio a final, escucha su opinión, valida por qué piensa de esa manera y dale puntos de vista, y pregúntale también qué tanto quiere escuchar tu opinión, porque insisto otra vez, quizá tu hijo quiere hablar contigo para darte una noticia, pero él ya tomó una decisión. Entonces no es que tanto le puedas abordar o que tanto le puedas recomendar, porque él ya tomó una decisión. Entonces este es un punto también a considerar. Lux Martínez dice, gracias por compartir, ¿no? Gracias a ti por escuchar y estar al pendiente. Carla Domínguez Paredes dice, ¿cómo le explico a mi hijo de 4 años cuando pregunta acerca de cómo el bebé está en el vientre? Carla, te comparto. Mira, la etapa de tu hijo de los 4 años es una etapa que los niños sí tienen algunas dudas sobre la sexualidad, y aquí es también otra vez cómo tú lo abordas, como lo estuvimos revisando el día de hoy. Tú tranquila, no te pongas nerviosa, porque muchos de los temas que nuestros hijos a veces tienen interés, por supuesto, sobre la información, y muchas veces como padres tenemos miedo, tenemos vergüenza, temor, etcétera, y la manera en la que tú lo respondas es como tu hijo lo va a percibir. Entonces, hoy en día hay muchos tabús acerca de algunos temas que son meramente informativos y que ya no deberían de ser tabú, y que precisamente porque queremos mantenerlos muy guardados, en silencio y pues me atrevo a decir que escondidos, a veces suceden situaciones que no queremos, que no esperamos y que por supuesto no son saludables. Entonces lo indicado sería que tú lo asumas con mucha tranquilidad. Tu hijo a esta edad tiene preguntas sobre sexualidad que son muy esperadas, porque se está descubriendo su cuerpo y porque a esta edad está ya viendo lo que es la diferencia entre un niño y una niña. Puede ya ver la diferencia no solo del cabello largo, de la ropa como se viste, sino puede físicamente ya hablando sobre los órganos sexuales, puede hacer una diferencia. Está completamente en la edad y es completamente saludable. Yo, por ejemplo, cuando te comparto que yo a mi hija, cuando mi hija me preguntó también sobre los embarazos, era más o menos también como a esta edad. Yo le informé a mi hija y me preguntó ella cómo es que los bebés llegaban, cómo es que los bebés se compraban, porque ella pensaba que los bebés se compraban en las tiendas. Entonces yo le expliqué, no, los bebés no se compran en las tiendas, los bebés crecen en la pancita de mamá. Ahora, es una pregunta que mi hija me hizo y eso fue la única que respondí. Yo te recomiendo también que si vas a dar información, solamente contestes lo que tu hijo te está preguntando, no más. No le des sermones, porque tu hijo, otra vez con el lenguaje, y quizá la idea que tú le quieres dar, tu hijo no te entiende porque no tiene la madurez para procesar la información que tú le quieres dar. Entonces, solamente contesta lo que te está preguntando. Yo recuerdo que aquella vez le dije que los bebés crecen en la pancita de mamá. Después me dijo que cómo llegaban ahí, pero eso fue ya después, creo que como a los 6 años, cómo es que llegan a la pancita de mamá. Y yo le decía, bueno, es que hay una semillita de mamá y una semillita de papá, y papá pone la semillita en la semillita de mamá, en un huevito que tiene mamá, y entonces ahí es donde el bebé, pues de ser una cosa chiquitita del tamaño de un arroz, pues va creciendo y después ya nace el bebé. Con el tiempo ya vinieron preguntas más, y ahora cómo nacen los bebés, y yo le compartí a mi hija las dos formas de cómo nacen, pues de una manera a la edad de mi hija que pudiera comprenderlo. Mi hija me hizo 2, 3 preguntas y quedó como tranquila. Hasta ahorita mi hija no me ha preguntado, bueno, ¿y cómo es que la semillita de papá llegó a la pancita de mamá? No me lo ha preguntado. Entonces aquí incluso tú puedes devolverle la pregunta a tu hijo para saber, sondearlo, para saber qué es lo que sabe él. Por ejemplo, si él te pregunta a ti, tú aquí me dices, ¿cuándo la pregunta acerca de cómo el bebé está en el vientre? Pregúntale, ¿cómo crees que llegó ahí? Y tu hijo te va a dar una respuesta para sondear qué tanta información sabe, y de acuerdo a eso le respondes. Si en el momento no puedes responder, tómate unos minutos, dile cuándo, a qué hora le vas a resolver, no se te olvide hacerlo. Tómalo tranquila, que tu tono de voz esté muy tranquilo para
para que él note que esto es algo muy natural y que no sienta que es algo que no debería de preguntar. Dice Magali Quispe, mi hijo de 10 años conversa, mi hijo de 10 años conversa, él no le gusta la pregunta. No te entendí, Magali. Cristi Dag dice, soy una mamá que juega mucho al aire libre con mis hijos y platico con ellos. Ellos son pequeños y cualquier juego me acerca a ellos, pero el papá no lo hace. ¿De qué forma le ayudo a mis hijos para que a ellos no les afecte que papá no juegue por sus actividades? Mira, sí es muy importante definitivamente que papá esté presente en la vida de los niños, que esté presente físicamente y emocionalmente. No siempre papá puede estar presente y tú de hecho comentas que la mayor parte del tiempo juegas con ellos y que todo tu juego te acerca. Probablemente estás haciendo un vínculo muy fuerte con ellos y no es que no necesiten a su padre, lo necesitan. ¿Qué es lo que puedes hacer? Ojalá papá pudiera estar con ellos en hacer actividades, quizá a lo mejor no de juego porque papá no tiene tiempo para hacerlo, pero sí en actividades en casa que puede acercarlos. Podrían, a lo mejor yo te decía, cuando papá lava el carro, cuando papá lava el patio, que a lo mejor papá prepara el desayuno. No necesariamente si tu hijo está muy pequeño, quizá a lo mejor tu hijo pues no le ayuda a cocinar, pero bien le puede ayudar a montar la mesa, poner los manteles, sacar los cubiertos, etcétera, a recoger los platos. Esta cercanía ayuda mucho con los papás a mantener este vínculo cerca. Y aquí es que me ha tocado algunas veces padres que no quieren ir a consulta, pero finalmente mi trabajo es sensibilizar a los padres de las necesidades de sus hijos y que ellos puedan entender la importancia de su paternidad en la vida presente de sus hijos. Y he tenido la fortuna que cuando ellos van a consulta, los padres se sensibilizan mucho y comprenden y toman su rol como padres increíble. Y ahora las niñas o los niños que, por ejemplo, que están divorciados los papás, pueden vincularse fuertemente con sus hijos. Entonces, sí es importante que por supuesto está de más decir que le hables bien de su papá, y no quiero decir que inventes mentiras, que les digas mentiras o que inventes cosas, sino que habla bien de su papá. Con el tiempo, pues tus hijos se darán cuenta de la situación más adelante. Pero aquí es que si papás pueden estar presentes emocionalmente, quizá a lo mejor también con una llamada por teléfono, alguna videollamada, etcétera, para que pueda estar cerca de los hijos. Carmen Ro, gracias Moni, no de nada. Carla Domínguez dice, es que la pregunta textual fue ¿cómo metió papá el espermatozoide en el óvulo? Pues así tal cual, es que esa es la pregunta. Por ejemplo, si te fijas, esta pregunta no te está preguntando relativamente nada sexual, simplemente te está preguntando cómo es que el espermatozoide se metió en el óvulo, pues tal cual. De hecho, me ha tocado ver muchos videos que son para niños muy pequeños donde se ve la carrera de los óvulos y pues, lo que tanto en la escuela lo mencionan, que el espermatozoide más veloz fue el que ganó y entró en el huevito, y el huevito se nota cómo se estrella y el esperma se queda ahí, entonces juntos hacen el bebé. Realmente no te está preguntando nada sobre sexualidad, así tal cual dile, en palabras muy cortas, en palabras muy, muy, muy breves, el mensaje que sea muy claro, breve y adecuado a la edad de tu hijo, con las palabras también tal cual que él pueda entender. Dice, y le contesté que cuando esté un poco más se lo explicaré. Yo te diría que se lo puedes explicar ahorita tal cual, así como tú me lo comentaste. ¿Cómo metió papá el espermatozoide en el óvulo? Pues el espermatozoide tal cual, como yo te decía de los videos. De hecho, yo te decía que hay videos y creo que hay libros también sobre sexualidad para niños muy pequeños. Igual les puedo postear aquí, tengo yo un libro sobre sexualidad para niños que viene explicado y también vienen párrafos que cuentan historias para niños y vienen pequeños párrafos para los adultos, para que tú les puedas retroalimentar. Entonces yo te decía que por la edad que tiene tu hijo, que eran 4 años, está en esta etapa de la sexualidad donde tiene dudas y que yo te recomendaría que hay que resolverlas para que no quede ambigua esta información y que después otro niño o alguien más le dé información que no es la indicada. Dice PG Joana, mi hijo de 6 años me vio en la cama con mi nueva pareja y le ha contado a su hermano de 4 años. ¿Cómo hago para que se le olvide ese momento? Su papá falleció y él acepta que debo tener una nueva pareja. Mira, aquí depende, Joana,
¿qué tanto vio tu hijo? Porque aquí es que no quiero decir que alarmante o lo terrible, porque realmente tendríamos que ser muy cuidadosos con nuestra sexualidad los adultos, pero los niños lo ven como un acto de maltrato, por los sonidos que se escuchan y por los cuerpos como se unen los adultos. Entonces ellos lo ven como una forma de maltrato, algo que todavía otra vez su cabeza, su comprensión no alcanza a entender. Aquí es que si tu hijo te está pidiendo una explicación, habría que dársela otra vez a la edad que tiene. Pero si ya no hay más explicación, ya no se ha tocado más el tema, yo te diría que no, porque a veces a los papás son quienes nos preocupa. A veces el niño es que si esto, Johanna, es muy repetitivo, que tu hijo te siga viendo en esta misma situación, ahí sí te diría, mamá, tienes que tener cuidado, quizás cerrar tu habitación, ser cuidadosa para que tu hijo no te sorprenda, porque cuando esto es muy repetitivo, sí va a tener repercusiones emocionales en tu hijo, porque tu hijo no entiende lo que está sucediendo, pero son hábitos que se van haciendo. Y que en otras palabras, si esto es muy repetitivo, yo te podría decir que esto podría ser quizá una interpretación como abuso, porque se está exponiendo al niño a una situación que no debería a sus 6 años. Y tu hijo lo va a interpretar de muchas maneras distintas, y es muy probable que lo interprete y que lo imite y lo lleve a cabo en una vida real. Entonces, y se puede ver en el juego. Cuando trabajamos en consulta privada, veo cómo los niños se comportan con los juguetes. Entonces, no es que el niño haya sido abusado, lo que pasa es que el niño ha estado expuesto a estas situaciones. Aquí lo ideal sería que no vuelva a suceder. Si tu hijo necesita una explicación porque te la está pidiendo, pues quizá dásela a la edad que tiene tu hijo. Y si no, es algo que pudiera pasar desapercibido, y que tu hijo quizá en algún momento, si para él fue muy impactante, su memoria lo va a guardar. Y aquí habría que revisar cómo lo va a interpretar y el comportamiento que tiene. Pero aquí habría que revisar también, yo insisto otra vez, que ya no esté tu hijo expuesto a esta situación, Johanna. Dice, ¿cómo darme cuenta si mi niña de 6 entiende las consignas? Dame un minuto. ¿Cómo darme cuenta si mi hija de 6 entiende las consignas o cuando le cuento alguna historia? Gabriela, aquí es, tu hija sabe y puedes retroalimentarte lo que vimos ahorita en el video, donde dice que cuando tú le compartes a tu hija alguna información, también pregúntale a ella, ¿qué fue lo que entendiste? ¿Qué fue lo que te acabo de decir? ¿Puedes repetirme lo que te acabo de decir? A las palabras como ella te las pueda decir, tu hija te las va a repetir. Y solo así sabrás que estás en el mismo canal. De la misma manera, cuando tu hija te diga algo para saber que tú entendiste lo correcto, dile a tu hija, a ver, esto fue lo que yo entendí, y empiezas a decirlo, ¿ok? No te extiendas tanto. Es cierto que los niños a veces cuentan una historia y la cuentan muy larga, pero muchas veces los niños son tan breves que en 2-3 palabras te dan el mensaje. Entonces tú repite lo que tu hija te dijo para ver que están en el mismo canal. Entonces cuando tú le das una consigna a tu hija, tal cual, dale la indicación y después dile, ahora explícame qué fue lo que te pedí o explícame qué fue lo que entendiste. Y tu hija debería de repetirte lo que ella entendió. Si no logran conectarse, entonces otra vez habrá que darle la indicación también. Aquí también no sé cómo estés dando las palabras para que tu hija lo pueda entender. No sé si a lo mejor estás buscando palabras muy rebuscadas. Y cuando le cuentas una historia, tal cual, terminaste de contarle la historia y entonces, de hecho también de esto podemos hablar en otro video sobre, para que puedan ustedes retroalimentarse sobre la lectura y que la lectura a veces nos ayuda a atender muchas situaciones, a abordar situaciones en casa que como padres no sabemos cómo abordar, pero las lecturas, tan solo con leerla, el niño interpreta
Y tú puedes hacerle preguntas a tu hijo como, ¿qué fue lo que entendiste de la historia? ¿Y qué te gustaría cambiar? ¿Qué es lo que no te gustó? ¿Qué parte fue lo que sí más te gustó? ¿Y cuál final le pondrías tú? ¿Y qué parte tú podrías cambiar? Etcétera. Entonces tu hijo te retroalimenta de toda la historia y por supuesto la puede cambiar. Entonces también aquí, ¿qué fue lo que entendiste de la historia? ¿Qué es lo que le cambiarías? Etcétera. Y tu hijo te dice, pues esta parte que de la historia no me gustó y yo le cambiaría esta otra. Entonces es como pueden retroalimentarse sobre la historia. Dice Joana, solo fue una sola vez, gracias, pero sí me persigue a ver qué estoy haciendo siempre con mi pareja. Gracias a Dios que se llevan bien y no lo he reprochado. Sí, Joana, aquí tienes que ser muy cuidadosa en cómo tu hijo que no se vuelva a repetir, vamos, porque si te sigue y tú mencionas que es tu nueva pareja, entonces muchas veces el niño tiene el apego muy fuerte con mamá y es la persona con la que siente mayor vínculo y mayor apego. Entonces, si te sigue es porque le da seguridad, quiere estar contigo. Entonces, yo te decía que a veces estas situaciones, no a veces, la mayoría de los niños lo entienden como maltrato por las posiciones en las que se manejan los sonidos que pues hacemos. Entonces, para ellos es una forma que están asustados, vamos. Entonces dice, Carla, muchas gracias. No, pues de nada. Entonces, me da mucho gusto y les agradezco muchísimo que se conecten. El video ya saben que se queda en plataforma para que ustedes lo sigan revisando. Y pues siempre los invito a que me sigan en las redes sociales. Saben que en Instagram allá les dejo información de mi día a día como mamá, cómo la estoy resolviendo. Les empezamos a subir videos estos chiquitos. De hecho, el día de hoy, antes de empezar este live, les subí un chiquito que habla sobre los nutrientes más importantes que tu hijo necesita para desarrollar, que emocionalmente, tres nutrientes indispensables que tu hijo necesita para que emocionalmente crezca de manera emocional, de manera saludable. Entonces, en YouTube puedes encontrar información, la recopilación de toda esta información. En la fanpage sabes que puedes encontrar información de crianza todos los días. Y en consulta privada sabes que ahí con gusto te puedo atender. Estamos atendiendo consulta privada, presencial con todas las medidas y también online, ya sea con el niño terapia de juego o orientación a padres también, orientación a padres donde también hay retroalimentación para los adultos. Joana, muchas gracias por su ayuda y que Dios la bendiga. Muchas gracias, Joana, igualmente. Así que pues nada, me despido de ustedes. Fue un gusto como siempre estar aquí como cada jueves a las 5 de la tarde y nos vemos la siguiente semana. Que estén bien, un abrazo a todos, bye. Psicología infantil y terapia de juego.